Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les vamos a presentar el tema de necesidades energéticas. Bueno, el metabolismo es el conjunto de reacciones físicas y químicas que se producen en el organismo y le permiten a los seres vivos realizar sus funciones vitales, la transformación de los alimentos en energía y la formación de nuevos componentes, como hormonas y enzimas, que son parte de los procesos metabólicos. Por otra parte, el índice metabólico refleja la velocidad con la que el organismo utiliza la energía, y este concepto utiliza dos. Hay que recordar que el metabolismo se subdivide en dos procesos. ¿Cuáles son estos dos procesos metabólicos? El primero es el anabolismo o metabolismo de síntesis, recordando que es el proceso de formación constructivo por el cual se sintetizan tejidos a partir de nutrientes básicos como lo son los macronutrientes. Para un individuo esto puede significar que, por ejemplo, aumente la masa muscular, aumente la masa ósea, aumente también lo que es el tejido sanguíneo. Y acuérdense que el anabolismo necesita energía. Por otra parte, lo que es el catabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Bueno, el catabolismo o metabolismo de combustión básicamente es el proceso de destrucción o degradación de tejidos muy complejos a tejidos o a componentes muy básicos como lo son los macronutrientes. Básicamente esto se puede ver en proteínas que se degraden a básicamente aminoácidos, o por ejemplo a masa grasa para ácidos grasos o algún tejido muscular como el glucógeno que se degrade hasta glucosa para la utilización de energía. Bueno, continuando, además de estos dos conceptos de metabolismo, también podemos hacer referencia al metabolismo basal y gasto energético en reposo. Comenzando, ¿qué es el metabolismo basal? Es la energía mínima necesaria para mantener el metabolismo celular más básico, tisular y las funciones esenciales para la vida. Por ejemplo, la actividad cerebral, la actividad gastrointestinal. Y bueno, este tipo de metabolismo se mide por la mañana a temperatura ambiente en estado de relajación corporal, que se entiende por esto un estado donde la persona se encuentre sin hacer algún tipo de actividad física que ocasione algún tipo de estrés en el organismo, como por ejemplo el estar encamado, el estar acostado y sin alguna situación que le genere algún tipo de estrés mental, y con aproximadamente de 12 a 18 horas de ayuno previo. Bueno, y por otra parte, ¿qué es el gasto energético? Es el total de energía que ingresa al organismo en forma de alimentos y representa la energía bruta. Una pequeña proporción de ella se elimina por materia fecal y orina, y la otra es la que aprovechamos y que ingresa a través de todo su recorrido en el sistema gastrointestinal. Básicamente, la energía que se metaboliza es igual a la energía bruta menos las pérdidas fecales y urinarias que se tienen contempladas, que naturalmente pasan siempre que se realiza este proceso de ingestión de alimentos. Recordando, amigos, que no todo lo que la persona consume se aprovecha. Hay que recordar que siempre cuando uno consume alimentos, no todo el organismo puede asimilarlo todo ni aprovecharlo todo, ya que si se cubren las necesidades, el organismo lo desecha. Y también porque, pues, básicamente cuando nosotros consumimos cuantiosas porciones que sean muy vastas, el organismo no puede procesarlo todo. Básicamente, por eso hay pérdidas cada que se consumen alimentos. Bueno, acuérdense que el organismo necesita energía constantemente para vivir.
Cada que realizamos una acción necesitamos energía. Para ello se necesita reponerla con los alimentos que ingerimos. Recordando los tres componentes del gasto energético total diario, que sus siglas son GETD, son metabolismo basal, actividad física y el propio efecto termogénico que generan los alimentos en nuestro organismo, el cual se utiliza para poderlos asimilar. Bueno, y recordando aspectos básicos, conceptos. ¿Qué es el metabolismo basal? Bueno, es la energía que gastamos para mantener nuestras funciones vitales, como ya les había comentado, respirar, los latidos del corazón, lo que es toda nuestra actividad cardiopulmonar, la actividad neuronal, toda nuestra actividad cerebral y mantener nuestra homeostasis en cuestión de temperatura corporal a una temperatura corporal estable, recordando que bueno, pues dependiendo de muchos factores, el tipo de temperatura normal de una persona puede variar. Esta nada más es una cifra estándar, pero puede variar mucho. También recordar que esto está influenciado por muchas variables como la edad, el sexo, la talla, el tipo de actividad física, el tipo de composición corporal, entre otras. Y bueno, recordando que esto va a suponer entre un 60-65% del gasto energético total diario, ¿sí? Analizando todos los valores y variables que puedan diferenciar de persona a persona. ¿Qué es el efecto termogénico de los alimentos? Es la energía que gastamos para la digestión, absorción, distribución, almacenamiento y excreción de los nutrientes contenidos en los alimentos que ingerimos de forma diaria. Y esto supone alrededor del 10%, pero no por ello es el menos importante, ya que hay que recordar que hay alimentos como por ejemplo las proteínas, los aminoácidos, suponen mucha energía para el organismo para degradarse hasta su forma más elemental, citando un ejemplo. Y bueno, continuando, la actividad física, que es la energía que gastamos para movernos, para realizar actividades como por ejemplo pasear, caminar, andar, subir escaleras, dormir, estudiar. Y es el componente más variable de todos, ya que también hay gente que puede realizar ciertos tipos de actividades más intensas, como por ejemplo muchísimos deportes, y supone alrededor de un 25%, pero hay casos en atletas de alto rendimiento o no necesariamente alto rendimiento, pero gente muy activa que realiza ejercicios como los deportes como natación, fútbol, gimnasio, deportes más populares ahorita como el CrossFit, los cuales suponen mucho tiempo de sus horas diarias, puede llegar a consumir hasta un 50% de todo su gasto energético total diario, aumentando masivamente sus necesidades energéticas diarias. Entonces es el componente más variable de todos, ya que puede haber una persona que sea muy sedentaria, que se la pase básicamente todo el tiempo sentada en un escritorio y que su actividad física sea mínima, hasta atletas o deportistas los cuales pueden realizar toda la semana muchas horas ejercicio o extenuante actividad física. Y ya en esta tabla vemos la composición del gasto energético total diario, el cual, como ya les comentaba, se compone del gasto energético en reposo, que es alrededor del 60 al 70%, el efecto térmico de los alimentos, que suele ser del 5 al 10%, dependiendo de nuestra dieta, que es muy variable, y bueno, la actividad física del 15 al 30%, y ya como les había comentado, hay gente que realiza extenuante actividad física, sobre todo en deportistas de élite o gente muy muy activa en el ejercicio, el cual puede llegar hasta un 50%, sobre todo en deportistas de resistencia o deportistas que su deporte suele durar muchísimo tiempo de duración, sobre todo ejemplificando maratonistas, nadadores de maratones,
en océano abierto, no sé, deportistas, futbolistas, basquetbolistas, muchísimos deportes, pero sobre todo deportes que sean muy extenuantes, que se realicen, como ya les había comentado, varias horas al día, toda la semana y que estén en actividad toda la semana. Bueno, ¿y por qué es importante su determinación? La determinación del gasto energético total diario es importante ya que considerando la actividad física, el estado de salud de una persona, es como se puede determinar un cálculo de necesidades nutricionales basado en sus particularidades. Sí, hay que recordar que siempre un plan o un régimen alimentario debe de ser diferente para cada persona según sus necesidades muy específicas. Bueno, y ahora, ¿qué es el consumo de energía en reposo y el consumo basal de energía? Bueno, ¿y qué es la diferencia del metabolismo basal, expresado normalmente como TMB, y cuál es la diferencia con la tasa metabólica en reposo, TMR, o gasto energético en reposo? Y es que la diferencia es que este último se obtiene cuando la determinación se hace en reposo y en las condiciones descritas que ya les había comentado en la diapositiva anterior, en un estado de mental y corporal de relajación, pero no se contempló el ayuno. Esa básicamente es la diferencia. Y por lo tanto, la energía utilizada para el aprovechamiento biológico de los alimentos. Viendo ya más a detalle qué es el consumo de energía en reposo, la tasa metabólica en reposo o el gasto energético en reposo. Bueno, y del gasto energético de reposo. Dependiendo de la edad del estilo de vida, representan la mayor parte del gasto energético diario, del 50 al 75%. Es la cantidad de energía utilizada por un individuo sano o enfermo que no se encuentra en condiciones de termoneutralidad ni ayuno. Básicamente, que haya fluctuaciones en su temperatura corporal y que se encuentre ingiriendo alimentos, ni que esté sometido a diversos grados de estrés físico, secundario o enfermedades. Es ligeramente superior a la tasa metabólica basal, y esta es la suma del gasto metabólico del sueño y del costo al despertar. Podría decirse que representa, por lo tanto, el gasto basal del individuo durante el día, sin el agregado de la alimentación ni la actividad física, como ya les había comentado. Y aquí tenemos una tabla de el gasto energético aproximado de los órganos en los humanos adultos. Por ejemplo, el hígado, que representa alrededor del 29% del GER, ya que es un órgano que está muy activo durante toda nuestra vida. El cerebro, que también alrededor del 19%, que representa una cantidad importante del GER. El músculo esquelético del 18%, recordando que esto puede ser muy variable de individuos con muy poca masa muscular a individuos que puedan tener mucha masa muscular muy activa durante el día. El corazón alrededor del 10%, el riñón 7% y el resto del cuerpo alrededor del 17%. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los principales factores que influyen en el gasto energético en reposo? La edad, el sexo, hombres y mujeres es diferente el gasto energético en reposo, la composición corporal, si posee más músculo o más tejido adiposo, el ciclo menstrual, que es muy variable las diferentes etapas del ciclo menstrual, y cómo esto afecta en el gasto energético en reposo en las mujeres, el embarazo y la lactancia, que supone la necesidad de un superávit calórico, estados de hipertermia que también suponen un estado de superávit calórico para las necesidades de vencer la infección, y situaciones emocionales como por ejemplo el estrés pueden afectar mucho las necesidades, afectan mucho las hormonas. Entonces todo esto son variables muy específicas de cómo puede afectar en el gasto energético en reposo. Bueno, y ahora desglosando cada una de ellas, la edad primero, hay que recordar que en edades más tempranas es mayor la necesidad calórica, dado que la demanda anabólica es superior debido al crecimiento.
Existe una gran intensidad de reacciones celulares y rápida síntesis para conformar tejidos más complejos a partir de moléculas más simples, como lo son los macronutrientes. Y hay que recordar que esto va a declinar significativamente con la edad. Y se estima que hay una caída del metabolismo del 1 al 2% por cada década a partir de los 20 años hasta los 70 años. Y en esto existe una relación con la disminución de la masa celular activa, sobre todo de la masa muscular, debido a la menor actividad física realizada por los adultos mayores. Y bueno, continuando tenemos el género. A partir de los 10 años de edad se aprecian pequeñas variaciones entre los géneros, sobre todo ya que las mujeres poseen morfológicamente un porcentaje mayor de grasa en similares condiciones ponderales y por tal motivo precisan menor cantidad de energía que un hombre, ya que un hombre suele poseer, sobre todo los que realizan actividad física, mayor cantidad de masa muscular que es metabólicamente más activa. Por lo tanto, el gasto energético en reposo es levemente mayor, de 10 a 15% superior en hombres que en las mujeres. Esto obviamente puede variar, ya como se ha explicado anteriormente, la mujer tiene un gasto energético en reposo alrededor de 124 kilocalorías por día menor debido a la menor masa muscular que los hombres. Bueno, y continuando la composición corporal, el metabolismo es mayor en la masa magra, sobre todo muscular y visceral, que en la masa grasa, y esto es debido a que la masa magra es metabólicamente más activa y consume mayor cantidad de energía cada día, a diferencia de la masa grasa, que es metabólicamente muy poco activa y no requiere tanta energía, muy poca en realidad. Los individuos delgados tienen un gasto energético en reposo más alto debido a diferencia de los con textura grande, sobre todo los que tienen una mayor superficie corporal, debido a que su proporción de superficie corporal es mayor en relación con su peso y pierden por lo tanto más calor por radiación, es decir, al tener mayor superficie corporal hay mayor pérdida energética. Bueno, y ya continuando, tenemos lo que es el ciclo menstrual. Y hay que recordar que en el mismo se registran diferentes variaciones. El nivel más bajo se produce una semana después de la ovulación y el más alto justo antes del inicio de la siguiente menstruación, y por el mayor aumento de la fase lútea. El registro del gasto promedio es cercano a 150 kilocalorías por día durante la segunda fase del ciclo menstrual. Continuando, el embarazo y la lactancia. Hay que recordar que el gasto energético en reposo va a aumentar debido a los procesos de crecimiento uterino, placentario y fetal, principalmente durante el último trimestre. Y esto es importante porque cabe la pena recalcar que este trimestre va a ser en donde nuestro feto, en dado caso, va a crecer muchísimo más, va a ganar más peso en relación a los 2 trimestres anteriores. Entonces, a esto hay que sumarle también que después de esto continúa la lactancia. Y en este caso, el costo energético durante la lactancia se va a ver influenciada principalmente por 2 componentes: la energía necesaria para producir la leche y la energía necesaria para secretar la leche. Entonces hay que recordarle a las madres que en el último trimestre y en la lactancia va a haber un aumento significativo de la necesidad energética debido a esta situación. En el último trimestre, debido a que va a aumentar la actividad metabólica en la placenta y en el feto, y después, posteriormente, por la lactancia. Bueno, y ahora la hipertermia. Hay que recordar que la hipertermia va a producir un aumento del gasto energético en reposo debido a la alta actividad metabólica que va a provocar la fiebre y todos los procesos que con ello se tienen relacionados. La fiebre va a aumentar aproximadamente la tasa metabólica del 7 al 13% por cada grado centígrado de aumento de la temperatura corporal por encima de los 37 grados. Y esto hay que recordar que es muy variable, ya que
La temperatura corporal puede ser muy variable dependiendo grupos de edad, dependiendo composición corporal, pero podemos suponer que una temperatura normal de entre los 36 y 37 grados, un aumento por esta temperatura 38, 39, 40, 41, hay gente que puede presentar hasta 42 grados centígrados, va a aumentar de forma muy significativa las necesidades energéticas para poder mantener el estado febril y con eso toda la energía que va a ser necesaria para poder llevar a buen término esa infección, si es por eso que se aumentó la temperatura corporal basal. Y ahora lo que son las emociones, sobre todo las situaciones emocionales como por ejemplo el estrés, va a haber un aumento significativo de las catecolaminas. También lo que es la ansiedad son situaciones que estimulan al sistema nervioso simpático y esto va a producir un aumento de los neurotransmisores y con eso y por ende va a haber un aumento de la actividad celular por la liberación de epinefrina que va a llevar por lo tanto el aumento del gasto energético, ya que va a haber un aumento de la tensión arterial, de la respiración, de la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para estar listo, ya que hay que recordar que este sistema nervioso se prepara para situaciones de alto estrés, como por ejemplo emprender una huida, situaciones como por ejemplo una pelea, alguna situación donde se requiera estar preparado y estar listo para algún tipo de situación imprevista. Bueno, y ahora aquí les muestro una tabla a manera de síntesis, lo que ya les había comentado, cuáles son los factores que influyen sobre el gasto energético en reposo. Primero, ¿cuáles son los factores que lo aumentan? Como ya les había comentado, el género masculino tiene un mayor gasto energético en reposo debido a la mayor masa muscular magra, sobre todo muscular y sanguínea debido a la testosterona. Sobre todo también porque suelen tener mayor actividad física que las mujeres, pero esto no es por regla general, pero sí su capacidad de masa muscular va a ser superior a la femenina debido a la testosterona y a las hormonas. También hay que recordar que otro factor es la edad, y hay que recordar que a menor edad es mayor el gasto energético en reposo. Y eso hay que recordar que cuando se gana, sobre todo ya cuando se va haciendo una persona más grande de edad, se va avejentando, va a ser menor su gasto energético en reposo por muchas situaciones que esto conlleva, por ejemplo, la menor actividad física y por ende tal vez en la mayoría de los casos se presenta una disminución de la masa magra, sobre todo muscular. También hay que recordar que la temperatura corporal, a mayor temperatura va a haber mayor gasto energético en reposo. Los estados emocionales, como ya les había comentado, el estrés y la ansiedad que disparan al sistema nervioso simpático. Un aumento de la hormona tiroidea, que hay que recordar que esta hormona está ligada y está relacionada muy estrechamente con el gasto energético en reposo. Y también hay que recordar por último otro factor que lo aumenta, como ya les había comentado, el embarazo y la lactancia debido al gasto energético y sobre todo a la mayor tasa metabólica que se ve está aumentada debido a los requerimientos fetales. Esto se ve aumentado en el tercer trimestre comparado con el primero y el segundo y sobre todo también posteriormente en la lactancia. Bueno, y ahora continuando, ¿qué factores lo pueden disminuir? Como ya les había comentado y reiterándolo, el ser del género femenino es un factor que disminuye el gasto energético en reposo y es que en relación a los hombres, las mujeres poseen mayor cantidad de tejido adiposo o masa grasa. También la edad, ya es que también hay que recordar, como en el caso de los hombres, 1 a 2% desciende el gasto energético en reposo por década.
la menopausia también, y esto debido a que se ve el cese del ciclo hormonal menstrual. Y como ya les había comentado, el predominio de la masa grasa en mujeres es predominantemente mayor al de los hombres. Y ahora, ¿cuáles son los factores que afectan el consumo de energía en reposo? Bueno, y ahora, como pueden observar en esta tabla, a manera de síntesis, pueden observar todo lo que ya les comenté con anterioridad. Al lado izquierdo el factor y al lado derecho el efecto sobre el gasto energético en reposo. La edad, como ya les había comentado, a mayor edad va a disminuir en el peso corporal, a mayor superficie corporal va a aumentar, la masa libre de grasa va a aumentar debido a que la masa magra es energéticamente superior debido a que es metabólicamente más activa. El sexo, como ya les había comentado, varón versus mujer, va a aumentar. La genética, también hay una relación entre el gasto energético en reposo que pueden tener individuos con cierta genética a con otra genética, y esto debido a un componente principalmente genético. Por eso es importante individualizar cada caso. La temperatura corporal, como ya les había aumentado, aumenta de un 7 a un 13%. Aquí nos señala un 12% como un dato nada más. Puede variar dependiendo del autor, pero por cada grado centígrado va a haber un aumento del gasto energético en reposo por cada grado que se presente superior a la temperatura corporal basal que tenga ese individuo, que también puede ser muy variable de acuerdo a persona. También hay que ver y observar que una dieta severa o ayunos prolongados pueden disminuir el gasto energético en reposo también, debido a que no va a haber necesidades energéticas por parte del tracto gastrointestinal, ya que no va a haber comida que procesar, ya que para aprovechar la comida de los alimentos también el cuerpo necesita energía. Bueno, y ahora, continuando en la siguiente tabla, como pueden observar, la sobrealimentación va a aumentar el gasto energético en reposo. Enfermedades, lesiones o estados catabólicos, sobre todo cancerosos, puede aumentar el gasto energético en reposo de manera significativa. El ciclo menstrual también hay que recordar que va a aumentar en la fase lútea mayormente que en relación a la fase folicular. También, como ya les había comentado, el embarazo y el crecimiento fetal, sobre todo en el último trimestre y en la lactancia, va a aumentar el gasto energético en reposo. Las aptitudes físicas, una persona entrenada versus una no entrenada, va a haber resultados variables reportados, y es que esto es muy variable, esto es muy diferente persona a persona, pero sí hay que recalcar que una persona entrenada versus una persona no entrenada va a haber un aumento energético en reposo muy significativo debido al aumento de la masa muscular y de la masa magra con respecto a la persona no entrenada, que puede poseer mayormente tejido adiposo y masa grasa. También el ejercicio es muy variable, pero también nos reporta resultados variables reportados, pero obviamente es importante recalcar que una persona que hace ejercicio a una persona que no hace ejercicio va a aumentar su gasto energético en reposo sí o sí. También las hormonas tiroideas. Esto es importante recalcar que si una persona posee hipotiroidismo, o sea que está por debajo de los niveles normales, va a disminuir, pero si por el contrario posee hipertiroidismo, va a aumentar su gasto energético en reposo. Entonces, así de importante es una de estas hormonas como lo es la hormona tiroidea sobre el gasto energético en reposo. Y bueno, ya en esta última tabla pueden observar que las catecolaminas, como ya les había comentado, por parte del sistema nervioso simpático van a aumentar el gasto energético en reposo. El cortisol, que es una hormona por excelencia catabólica, también va a aumentar el gasto energético en reposo. La hormona del crecimiento también lo va a aumentar. El alcohol lo va a aumentar, y esto debido a que el
hígado va a necesitar mucho trabajo y aumentar su trabajo metabólico para poder desechar todo el alcohol del organismo. Fumar también lo va a aumentar y la cafeína también lo va a aumentar. Y ya bueno, como último tema, el consumo basal de energía, que vamos a hablar del metabolismo basal expresado como TMB. Bueno, el metabolismo basal. Este hace referencia a las reacciones químicas que ocurren cuando el cuerpo está en reposo. Por lo general es el mayor componente del requerimiento energético total. Como ya se los comentaba, esto puede ser variable dependiendo del individuo y también se refiere al gasto en el rubro de los que se conoce que existen al despertar y después de dormir, que puede ser alrededor de 10 a 12 horas. Obviamente también depende del tipo de sueño fisiológico que tenga la persona, si es prolongado o es corto, en un estado post-absorción de al menos 12 horas después de haber ingerido alimentos bajo condiciones de termoneutralidad, que no presente ni hipotermia ni hipertermia, de descanso físico, que no esté sometido a estrés, por ejemplo, de ejercicio muy extenuante o situaciones muy estresantes y mentales, que no esté en estados de ansiedad o de estrés. Bueno, el gasto energético basal representa el costo mínimo de energía para que el cuerpo realice las funciones vitales, como ya les había comentado, y estas obviamente no se detienen y que son inevitables. Por ejemplo, la actividad cardiovascular, el funcionamiento del corazón, la respiratoria, el funcionamiento de los pulmones, la endocrina, el funcionamiento de todo el sistema neuroendocrino para la formación de hormonas, el sistema nervioso, toda la actividad neuronal central, sobre todo la del cerebro y de la médula ósea, la renal, la hepática y la inmune, la termogénesis y en su caso las de crecimiento, por ejemplo en niños pequeños, el crecimiento intrauterino, en adolescentes, de embarazo, como ya les había comentado, en las madres, en el crecimiento fetal, sobre todo en el tercer trimestre y la lactancia. Y la mayor parte se dedica a mantener la temperatura corporal en niveles estables, en 37 grados, como dato nada más, pero puede variar de bibliografía, donde puede darnos cifras de 36 grados hasta 37 grados en ese rango como temperatura normal basal. Y es importante mencionar que el gasto energético por digestión no forma parte del gasto energético basal. Bueno, y ahora hay que recordar que la tasa metabólica basal está determinada sobre todo por el peso y la superficie corporal. Es una expresión de la cantidad de calorías gastadas por hora en relación al área superficial del cuerpo, calorías sobre metro cuadrado sobre la hora, ya que la pérdida de calor es proporcional a esta última. Así, más calor perdido cuando el área corporal superficial es más grande. Un individuo que es alto y delgado tiene un área superficial más grande, normalmente requiere de más energía para mantenerse caliente que una persona del mismo peso pero que sea de menor estatura. Sus velocidades metabólicas pueden ser similares, pero sus requerimientos de energía basal total son muy diferentes. Bueno, y ahora en esta última diapositiva podemos ver que la velocidad metabólica de un individuo raramente va a ser basal, y esto debido a una variedad de factores que pueden alterarla. Y es que también hay que recordar que la actividad metabólica no puede ser basal, ya que esto solamente también puede suceder solamente en situaciones como por ejemplo en individuos que se encuentren en estado de coma o que se encuentren postrados en cama y que no tengan ningún tipo de movilidad y que sean muy dependientes
Pero aún así, también hay que recordar que el gasto energético en reposo sí incluye la actividad del tracto gastrointestinal, mientras que la tasa metabólica basal no lo incluye. Esta solamente incluye las actividades vitales que no se pueden detener. Entonces, si una persona deja de ingerir alimentos, solamente va a hacer una tasa metabólica basal, pero al ingerir alimentos ya se convierte en gasto energético en reposo. Entonces, ¿qué puede alterar? ¿Qué factores pueden alterarla? Bueno, el primero, la temperatura ambiental, ya que la velocidad metabólica se va a incrementar cuando la temperatura ambiental sea más fría y el cuerpo va a tener que gastar más energía, sobre todo para la actividad muscular, para mantener el cuerpo caliente. La fiebre, ya como ya habíamos mencionado anteriormente, la velocidad metabólica también se va a ver incrementada alrededor de un 12.6%. Esta cifra es muy variable, como ya les he comentado, dependiendo de la bibliografía, pero solamente como un dato, se va a ver aumentada esa cifra por cada centígrado, grado centígrado de aumento en la temperatura corporal. También las comidas recientes. En las 12 horas siguientes a una ingesta de comida, la velocidad metabólica se va a ver aumentada de forma ligera debido a que el cuerpo, como ya les había comentado, requiere energía para digerir los alimentos, absorberlos y que puedan ser, por último, puedan llegar hasta el circuito sanguíneo para su absorción en las células. También la posición del cuerpo, cambiando la postura a un estado más erecto, tal como al sentarse, incrementa la velocidad metabólica más que si estuviera bajo una condición basal, como ya les había comentado, acostado o postrado en cama. El ejercicio reciente, después de un ejercicio reciente o un ejercicio extenuante, la velocidad metabólica se va a ver y va a permanecer elevada por un periodo de tiempo, y esto va a ser muy variable dependiendo de la actividad que se realizó y cuánto le cueste al cuerpo reparar el daño o reparar todo el gasto energético para la que se necesitó, en dado caso, la energía necesaria para la actividad realizada. Por último, dormir. Hay que recordar que dormir, el sueño fisiológico va a disminuir los procesos del cuerpo, resultando en una disminución del gasto energético por debajo del nivel basal.